Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Bien, hoy voy a comenzar una serie de videos sobre aprendizaje automático y lo más interesante es que vamos a ir llevando esto como un curso práctico sobre aprendizaje automático en Python. En esta primera entrega pues vamos a ver un poquito de teoría y en la siguiente empezamos ya con código, pero es importante esto porque vamos a hablar aquí, vamos a ubicar dónde entra el aprendizaje automático. Pues bueno, partiendo de lo que es la inteligencia artificial, sabemos que esta área se encarga de desarrollar sistemas que realmente tienen un comportamiento que nos pareciera ser inteligente. Existen varias definiciones, pero el objetivo es ese. Y dentro de la inteligencia artificial, pues existen varias áreas. Está la robótica, la visión, el procesamiento del lenguaje natural y tenemos esta área del aprendizaje automático y es sobre esta área sobre la que vamos a enfocarnos a partir de este video. ¿Qué es el aprendizaje automático? Bueno, realmente lo que se trata aquí es de generar modelos matemáticos empleando algoritmos que nos van a permitir que los sistemas aprendan sin instrucciones directas. Lo que se trata es que estos algoritmos puedan identificar patrones en los datos y a partir de esos patrones puedan crear un modelo que nos permitan hacer predicciones futuras. Dentro del aprendizaje automático tenemos varias áreas, está principalmente dos, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. También existe una tercera área que es el aprendizaje por refuerzo, aunque en algunas ocasiones el aprendizaje por refuerzo se sitúa aparte. Pero bien, dentro del aprendizaje supervisado y no supervisado, en el supervisado tenemos clasificación y regresión y en el no supervisado tenemos principalmente clustering y detección de anomalías. Hoy nos vamos a enfocar nada más a la clasificación y realmente vamos a entender el concepto. Entonces, estamos dentro del aprendizaje supervisado y estamos hablando de clasificación. Y cuando hablamos de clasificación, me gusta mucho presentar este fragmento de esta película de Wall-E, que ya tiene unos años que apareció. Para los que no son tan jóvenes como un servidor, pues podrán recordar esta película muy interesante. Pero lo que se me hace interesante de esta película y lo que yo rescato con relación a la inteligencia artificial, pues es que es un robotcito y que realmente está haciendo una tarea de aprendizaje automático. Aquí pues trae algunos elementos que Wall-E viene recolectando del mundo en el que se encuentra como recolectando basura y esas cuestiones, creando bloques o cubos. Entonces un día encuentra esto que parece una cuchara, pero parece como tenedor, ¿no? Y la va a colocar en un lugar. Más adelante vamos a ver, primero coloca ese cubo de Rubik y posteriormente trata de colocar este elemento y vemos ahí que tiene dos vasos. En uno de la izquierda tiene cucharas y en el de la derecha tiene tenedores. Entonces lo que está haciendo este robot es clasificar. Trata de colocar este elemento nuevo que acaba de encontrar, que tiene un nombre, no lo recuerdo. Si ustedes lo recuerdan, por favor, pónganmelo ahí en los comentarios. Yo la verdad es que me han dicho que tiene un nombre, este elemento que parece cuchara y parece tenedor a la vez, pero realmente no lo recuerdo. Entonces, está intentando clasificarlo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué pasó? Pues como que el algoritmo no le ayudó mucho y lo deja en medio. Lo deja en medio, ¿por qué? Porque no le encuentra un lugar preciso donde ubicarlo. Como que no pertenece ni a la clase de las cucharas ni a la clase de los tenedores. Y esto es clasificar, colocar en clases. El objetivo de la clasificación es asignar una etiqueta. Esa etiqueta es la clase. Nosotros vamos a asignar a un ejemplo una etiqueta, una clase. Pero para eso nos vamos a basar en ciertas características o ciertos atributos. Y esto se ocupa todos los días, ustedes lo suelen usar. Por ejemplo, cuando su email clasifica como spam o no, o como no spam sus correos, o para hacer una clasificación de imágenes, como si pertenecen a perros o pertenecen a gatos, etc. Tiene una infinidad de usos la clasificación.
Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a, como dice aquí Flanders, me parece, vamos a jugar este juego. Aquí tenemos dos clases. En el lado izquierdo tenemos ejemplos de la clase A. Esta es la clase A y acá tenemos la clase B. Un ejemplo se compone de dos barras. Es decir, tenemos por ejemplo aquí esto que estoy encerrando. Tiene dos barras, una barra a la izquierda y una barra de la derecha. Las dos barras hacen un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de la clase B y el de acá es un ejemplo de la clase A. ¿Y de qué trata este juego? Bueno, se trata de que nosotros clasifiquemos estos objetos. Es decir, aquí vale preguntarse, este ejemplo que tengo de este lado, ¿a qué clase corresponde? ¿A la clase A o a la clase B? Como podemos ver, corresponde a la clase B. Y este ejemplo que viene de este lado es un ejemplo que corresponde a la clase A. Pero hay una regla. Y la regla aquí es la siguiente. Si la barra a la izquierda es más pequeña que la barra a la derecha, entonces el ejemplo corresponde a la clase A, si no, corresponde a la clase B. Es decir, este es clase B. ¿Por qué? Porque la barra de la izquierda es mayor que la barra de la derecha. Entonces, aquí estamos haciendo clasificación y estamos viendo cuál es la regla que se sigue para hacer esa clasificación. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, vemos que los ejemplos de la clase A, las dos barras son iguales y en los ejemplos de la clase B, las dos barras son distintas. Una es mayor que otra, no importa si es la de la izquierda o la derecha la que es mayor. Por tanto, este ejemplo corresponde a la clase B y este ejemplo corresponde a la clase A. Entonces, ya dijimos aquí la regla, ¿verdad? Hay ejemplos un poco más complicados como este. Aquí tenemos la clase A y aquí tenemos la clase B. Y el objetivo es clasificar este ejemplo. En este caso, ¿a qué clase corresponderá? ¿A la A o a la B? Quizá aquí encontrar la regla no es tan fácil, pero la regla aquí es la siguiente. Si la suma de las dos barras, más bien si el cuadrado de la suma de las dos barras es menor o igual que 100, entonces el ejemplo corresponde a la clase A, si no, corresponde a la clase B. Entonces aquí lo sumamos, 6 más 6 me da 12 y el cuadrado de 12 pues es mayor que 100, por tanto este ejemplo corresponde a la clase B. ¿Pero por qué estamos checando esto? Bueno, estos ejemplos y la mayoría de los problemas de clasificación pueden tener una explicación geométrica y esto es lo que nos permite generar modelos. Aquí vemos el primer problema que teníamos. Y en este caso, todos los ejemplos de la clase B se encuentran por acá arriba y los de la clase A se encuentran por acá abajo. Entonces, podríamos pensar que existe como una frontera aquí y los ejemplos que se encuentran de este lado de la frontera pertenecen a una clase y los que se encuentran de este lado pertenecen a otra clase. Esa es la interpretación geométrica. Este es el segundo problema que presentábamos y en este caso podríamos también pensar que hay una línea aquí y que los ejemplos que caen sobre esta línea corresponden a una clase y los que están hacia afuera, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no importa, pertenecen a otra clase. Esta es la explicación geométrica que podríamos dar a este conjunto de ejemplos. Entonces, en el problema 1 y en el problema 2 tenemos problemas que son linealmente separables, podríamos decir, pero existen problemas como este donde la línea, bueno, sí es una línea, pero no es una línea recta, es una línea curva la que me permite separarlo. Los ejemplos que están de este lado pertenecen a una clase y los ejemplos que están de este otro lado corresponden a otra clase. ¿Y esto por qué es interesante? Si ya lo llevamos a un ejemplo más interesante, un poquito más pegado a la vida real, vamos a ver cómo podemos encontrar una interpretación geométrica en este ejemplo. Y este es precisamente el ejemplo que vamos a llevar a código con Python en el siguiente video. Bueno, imaginemos que nosotros tenemos aquí dos frascos con estos bichos. Tenemos aquí un frasco lleno de chicharras y tenemos acá otro frasco lleno de saltamontes. Entonces tenemos dos clases, la clase de chicharras y la clase saltamontes. El objetivo ahora es clasificar a un bicho que tenemos por aquí, que es este, que no sabemos si es chicharra o es saltamontes.
¿Dónde irá este bichito? ¿Irá por acá con las chicharras o irá por acá con los saltamontes? Tenemos que ubicarlo en una clase. ¿Cómo podamos hacer la clasificación? Bueno, decíamos que para hacer la clasificación o para asignarle una clase o una etiqueta a un ejemplo, necesitamos considerar ciertas características. De estas chicharras o saltamontes podríamos tomar algunas características como el color o el diámetro de las espirales, la longitud de las patas, la longitud de la mandíbula, la longitud de la antena o la longitud del tórax o del abdomen, o si tiene antenas o si no las tiene. Nosotros tendríamos que primero seleccionar o definir cuáles son las características que me importan. Y este ya es un problema y se llama selección de características. Es un problema ya interesante que hablaremos posteriormente de él. En este ejemplo, nosotros vamos a utilizar nada más dos características: la longitud de las antenas y la longitud del abdomen. Entonces, lo que hacemos ahora es que a todos los ejemplos que teníamos les medimos la longitud del abdomen, lo ponemos por aquí en esta columna, y la longitud de las antenas la ponemos por aquí en esta columna. Entonces, aquí estamos poniendo esos valores en centímetros. Por ejemplo, el primer bichito le medimos y tiene de abdomen 2.7 y de antena 5.5. Y bueno, se trata de un saltamontes. Le ponemos aquí saltamontes. Una vez que tenemos esta tabla donde ya ponemos todos los ejemplos que ya teníamos, los podemos graficar por acá. Aquí tenemos en el eje de las X, tenemos la longitud del abdomen y en el eje de las Y la longitud de las antenas. Y aquí ponemos un puntito azul si es un saltamontes o un cuadrado rojo si es una chicharra. Este ejemplo, el primer ejemplo que tenemos por aquí, el 1, que tenemos etiquetado como ejemplo 1, tiene un abdomen o una longitud de abdomen de 2.7. Estaría más o menos por aquí, aproximadamente por aquí. Y una longitud de antenas de 5.5, estaría 5.5 por aquí. Se trata de este puntito rojo que vemos aquí. Corresponde al ejemplo número 1. Y así todos estos ejemplos están aquí. Ahora lo que queremos es clasificar otro ejemplo que tenemos por ahí que no sabemos si se trata de grillo o de saltamontes o de chicharras. Y ese ejemplo nuevo que tenemos es este. Este bichito que tenemos por acá arriba, queremos clasificarlo, queremos asignarle una etiqueta, ya sea saltamontes o chicharra. Entonces, ¿qué hacemos? Le medimos también la longitud del abdomen, que nos da 5.1, este valor que tenemos aquí. Le medimos la longitud de las antenas, que nos da 7.0, y lo ponemos aquí en nuestra gráfica y corresponde a este ejemplo que tengo aquí. Entonces, visualmente, nosotros ya podríamos suponer que ese ejemplo pues está más cerca de las chicharras que de los saltamontes. Entonces, quizá parezca más a una chicharra. Realmente existe un algoritmo de clasificación que nos permite trazar una línea, como esta que tenemos aquí, y si los ejemplos están hacia un lado de esta línea, corresponden a una clase, y si están del otro lado, corresponden a otra clase. Ese primer algoritmo de clasificación es el discriminante lineal de Fisher. Y ese es el primer algoritmo que vamos a ver en teoría. Una vez que se determina esta línea recta, si los ejemplos caen de un lado, pertenecen a una clase, y si los ejemplos caen del otro lado, pertenecen a otra clase. Y a partir de esto vamos a entender en qué consiste la clasificación. La clasificación pues nos permite clasificar ejemplos. Es un área del aprendizaje automático supervisado, y se le llama supervisado porque lo que hacemos es aprender un modelo, pero nosotros damos datos etiquetados para entrenar. Es decir, estos datos en donde nosotros tenemos esta tabla con los atributos, que tenemos dos, la longitud del abdomen y la longitud de la antena, son nuestros ejemplos, pero tienen sus etiquetas, que en este caso son si se trata de un saltamontes o una chicharra. Entonces tenemos un conjunto de entrenamiento que tiene dos elementos, que es las variables X y Y. Y corresponden a las etiquetas y X
corresponden a los atributos. Damos estos datos como entrada y nosotros aplicamos un modelo o un algoritmo de aprendizaje automático que nos va a generar un modelo, que es este modelo que vimos, que en este caso el discriminante lineal de Fisher, pudiera ser otro. Y a partir de este modelo, luego nosotros damos datos de prueba, pero estos datos de prueba no le vamos a dar las etiquetas. Nosotros vamos a meter únicamente los atributos. Y lo que nos va a dar el algoritmo es precisamente como salida las etiquetas de cada uno de estos ejemplos. En sí, ese es el objetivo del aprendizaje automático para problemas de clasificación. Dar ejemplos y asignarles una clase. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video ya nos vamos a ir precisamente a trabajar con este ejemplo de estos saltamontes y estas chicharras, pero vamos a hacer este ejemplo en Python.